continuación, seguimos con nuestra segunda conferencia magistral, titulada Concepto y vigencia del espectro diagnóstico en psiquiatría, por el doctor Renato Alarcón, quien es médico psiquiatra por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene un posgrado en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Es profesor emérito distinguido en el Departamento de Psiquiatría y Psicología y ex jefe de la Unidad de Trastornos Afectivos en la Escuela de Medicina de la Clínica Mayo Rochester, Minnesota. Es profesor emérito en Psiquiatría y titular de la Cátedra Honoria Delgado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia de Lima, editor en jefe del texto latinoamericano de psiquiatría y autor de 19 libros de psiquiatría cultural, salud mental global, trastorno del ánimo, de personalidad y diagnóstico psiquiátrico. Recibamos al doctor Renato Alarcón. Bien, muy buenos días. En primer lugar, mi profunda gratitud a los organizadores del evento, mi gratitud a las autoridades del Estado de Jalisco, de las autoridades de salud, al Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones, a las autoridades de diversas instituciones académicas, y todos ellos, por supuesto, a todos ustedes aquí presentes, y en la persona de mi gran amigo Sergio Javier Villaseñor Bayardo. El tema que me va a ocupar hoy lleva el título que ustedes ven y indudablemente se trata de un tema de indudable importancia tanto en el aspecto clínico como en la investigación. Estoy tratando de mover la siguiente diapositiva. Como ustedes ven, la agenda de esta presentación incluye una muy breve introducción sobre el diagnóstico psiquiátrico en términos generales y sus vicisitudes. Luego, el tema ya central del espectro diagnóstico en psiquiatría, tanto en términos de definiciones como historia, características, componentes, etcétera. Entidades clínicas, genéricas y específicas afectadas por el concepto de espectro diagnóstico y luego alguna discusión y conclusiones. En primer término, entonces, el punto del diagnóstico psiquiátrico y sus vicisitudes. Existe definitivamente un gran debate entre lo que llamamos realismo científico e instrumentalismo. El realismo científico se basa en la investigación clínica objetiva, con visos clásicos, la descripción clínica tal como la conocemos, versus instrumentalismo, es decir, el uso de instrumentos o herramientas de medición que supuestamente otorgan más objetividad a lo que estamos explorando. En este contexto,
los argumentos en favor del instrumentalismo serían básicamente los siguientes. En primer lugar, esto parece que funciona al revés. Efectivamente, estoy apretando el de abajo y avanza. Los argumentos en favor del instrumentalismo incluyen el hecho de que los estudios puramente clínicos conducen a la llamada inducción pesimista. Son negativos, es decir, es la acumulación de síntomas y la, entre comillas, inducción pesimista, que es el arribar a una etiqueta diagnóstica. Ese es un punto en favor de la necesidad de contar con instrumentos más objetivos. En segundo lugar, la evaluación del nivel empírico de los criterios diagnósticos. ¿Qué significa esto? Que el proceso de validación de los criterios diagnósticos, tal como los conocemos, es limitado. Los validators, es decir, factores de validación, muchas veces no convergen en un diagnóstico sólido único. Y esto da lugar a lo que llamamos comorbilidad, ¿verdad? La cual es abundante en muchos casos individuales de psiquiatría. Luego, ven ustedes la incertidumbre, tal como lo estoy diciendo, de los factores de validación que conduce a una convergencia que es más conceptual que empírica. Es decir, no hay demostración a tipo laboratorio, etcétera, sino una convergencia conceptual de síntomas colectados en el interrogatorio clínico y puestos juntos, como decimos, por el clínico. Este es, pues, otro argumento en favor de la necesidad de instrumentalismo o tests más efectivos. Las alternativas no concebidas respecto a la etiología de los trastornos mentales. No podemos decir que conocemos la etiología de la inmensa mayoría de trastornos mentales. Conocemos tal vez la patogénesis o patogenia, pero no la etiología, porque justamente los hallazgos son sumamente complejos y abundantes. Hallazgos de tipo de investigación biológica, por ejemplo, en todo tipo de entidad psiquiátrica clínica. De manera que estas alternativas no están incluidas en tanto que aportes etiobiológicos, de laboratorio, etcétera. La parte genética, psicofisiológica, bioquímica, etcétera, etcétera. Luego tenemos que las categorías diagnósticas actuales son solamente lo que muchos llaman hipótesis de trabajo. Y esto implica una crítica persistente. Insisto, los diagnósticos se constituyen solamente en conceptualizaciones, reunión de síntomas, por supuesto explorados cuidadosamente, pero nada más que eso, una enumeración de características conceptuales de observación, ¿no? Pero en cierto modo casi teóricas en su mayoría, y modificables, es decir, no van a ser las mismas, a base de investigaciones ulteriores. O sea, el interrogatorio se convierte en un proceso cambiante a lo largo del tiempo, no solamente en el mismo individuo, muchas veces en que el clínico se encuentra a sí mismo cambiando el diagnóstico que hizo 2 semanas atrás, sino a nivel ya histórico, a través de ciclos en el desarrollo de los conceptos de diagnóstico psiquiátrico. El objetivo, pues, de un diagnóstico
es una nosología, una clasificación que sea de base etiológica, cosa, repito, de la cual estamos todavía muy lejos. Tenemos enseguida 5 preguntas fundamentales para cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Cada especialista o subespecialista, sea su membresía en grupos teóricos e ideológicos en psiquiatría, una u otra, cada uno de nosotros va a responder a estas preguntas. Y, arribarán ustedes a sus propias respuestas con grados o niveles mayores o menores de seguridad, certeza o convicción. ¿Cuáles son estas preguntas? Rápidamente. ¿Contamos con la nosología más adecuada? ¿Utilizamos etiquetas diagnósticas correctas y criterios apropiados? ¿Tenemos umbrales diagnósticos establecidos a un nivel apropiado? Umbral diagnóstico es el límite que marca la diferencia entre algo normal o aceptable versus algo anormal o patológico. ¿Contamos con umbrales establecidos a un nivel apropiado? ¿Hemos tipificado correctamente las características y el contenido de cada cuadro clínico? Y, finalmente, contamos, se usan los criterios diagnósticos de manera culturalmente, socioculturalmente apropiada para cada paciente que afrontamos. Preguntas que esperan respuesta. Ahora bien, si estamos asumiendo que el sistema diagnóstico actual con el que contamos es un tanto deficiente, dadas los puntos que he señalado, estamos pues afrontando lo que llamamos consecuencias negativas de este sistema diagnóstico deficiente. Es decir, la inevitabilidad de impactos críticos, debilitantes, errores o fallas del sistema diagnóstico o los sistemas diagnósticos con que contamos. ¿Cuáles serían estas consecuencias negativas? En primer lugar, lo que llamamos reificación de los criterios diagnósticos. ¿Qué es esto? La concreción o superconcreción, la rigidez de los criterios diagnósticos que el clínico, digamos, concluye, tiene que responder claramente a ese diagnóstico que conocemos en los manuales, ¿no? Y eso se llama el otorgar o conceder reificación a esos criterios. Concreción, rigidez, insisto. En segundo lugar, énfasis en rasgos clínicos más frecuentemente estudiados. Esa es una consecuencia. Enfatizamos lo que más conocemos, lo que más se escucha, etc. ¿Y eso qué hace? Eso limita síntomas menos frecuentes, pero importantes. Y eso es otra consecuencia de un sistema deficiente. En tercer lugar, los llamados subtipos, subumbrales, lo que definí hace un momento, diagnósticos, son subjetivos, inestables, arbitrarios, no empíricos. Y eso da como resultado lo que llamamos heterogeneidad sindrómica. Heterogeneidad sindrómica, es decir, la variedad de manifestaciones, de conjunto de síntomas y signos, que es sumamente alta variedad y que se constituye pues en una consecuencia, en una falta de precisión diagnóstica, tal como lo he venido señalando. Al lado de eso, hay estos subtipos, subumbrales diagnósticos, repito, comorbilidades excesivas, ya lo señalé,
la proliferación de la polifarmacia como consecuencia de estos hallazgos múltiples, de esta comorbilidad excesiva, de esta incertidumbre en la que se encuentra el clínico cuando afronta un caso. Y, por cierto, variaciones significativas en estudios epidemiológicos. Es otra consecuencia de este sistema. Como ustedes ven, estamos lejos de un punto de conocimiento y de certeza diagnóstica, a pesar de avances. No estoy negando lo hecho a nivel de la OMS, de la Asociación Psiquiátrica Americana, de institutos nacionales de salud en el mundo, etc. En este contexto, por cierto, ustedes saben la historia de los manuales diagnósticos, que se puede ir tan atrás como el siglo XIX. En el año 1853, por ejemplo, en Bruselas, un grupo de naciones se reunieron delegados para hacer lo que se llamó en ese momento clasificación de las causas de muerte. Primera idea, noción de una lista de condiciones clínicas. Esta idea de causas de muerte se extendió por comienzos del siglo XX, y la llamada Lista Internacional de Causas de Muerte. El año 1938, una quinta revisión de esta lista reconoció la necesidad de integrar datos tanto de mortalidad como de morbilidad, dando lugar entonces ya a un enfoque diagnóstico más completo, no solamente en entidades que causaban la muerte. Y esto abrió las puertas al ingreso de cuadros clínicos psiquiátricos. En fin, ya en el año 1944, poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial, un documento conjunto de Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá terminó con una clasificación de enfermedades, injurias y causas de muerte. Ya estaban ampliando el concepto de diagnóstico. El año 1949 salió la sexta edición, ya empezaron a llamar la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE, número 6, se publicó el año 1949 y como ustedes probablemente saben, 3 años después salió la primera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana. O sea, entre el 1949 y 1952 surgió la primera edición. Ahora bien, transcurridos 25 años del siglo XXI, ¿qué podemos decir acerca del estado del diagnóstico psiquiátrico a estas alturas? La respuesta es: el estado es ambivalente y variado. Hay aspectos favorables y positivos, lo he dicho, al lado de componentes o perspectivas cuestionables, inciertas o negativas, simplemente negativas. En este contexto, entonces, los criterios diagnósticos son esencialmente descriptivos, esto lo sabemos. Debido a carencia de bases etiológicas y patofisiológicas consistentes en los trastornos mentales. Muy claro. En segundo lugar, los sistemas diagnósticos existentes son fundamentalmente resultado de los llamados consensos de expertos, no necesariamente resultado de investigaciones científicas profundas, diversas, completas. No porque no se quiera hacer, sino porque no estamos en este momento a la altura de ese tipo de investigaciones en las entidades psiquiátricas que conforman, a base de su diagnóstico, los manuales diagnósticos existentes. Luego, en este primer cuarto del siglo, tenemos la falta de biomarkers o marcadores biológicos y de enfoques terapéuticos suficientemente específicos. No las hay.
Ya hablaba de polifarmacia, entre otras de aquellas consecuencias. Y finalmente, en este punto, ven ustedes que hay ciertamente mejoras en confiabilidad, niveles de comunicación, en prevención de la que muchos expertos han llamado inflación diagnóstica. También otro fenómeno contemporáneo muy importante. Entremos pues un poco ya más específicamente al concepto de espectro diagnóstico. Insisto que en la consideración de todo afronte de diagnóstico psiquiátrico debemos pensar en etiología, categorías diagnósticas, el debate categorías versus dimensiones, que es básico para la aparición o reaparición del llamado espectro, ¿no? Luego los umbrales, es decir, los límites entre normalidad y anormalidad, entre normalidad y psicopatología, y el fenómeno de comorbilidad. Empecemos entonces con una definición de espectro diagnóstico. Se trata de un cuadro o cuadros clínicos con variados síntomas y o rasgos conductuales que incluyen, pero no se limitan a manifestaciones nucleares de entidades establecidas. Los espectros o espectros de diagnóstico de diverso tipo son esencialmente atípicos, entre comillas, y abarcan rasgos temperamentales o de personalidad predisponente, así como procesos de adaptación a experiencias estresantes. Vean la compleja naturaleza de un espectro diagnóstico. Los espectros pueden ocurrir en periodos prodrómicos o al inicio temprano de la entidad clínica nuclear, como síntomas residuales o como características de tipo subumbral que generan o echan las bases de desajustes y vulnerabilidades. Y en tercer lugar, los espectros diagnósticos entrañan una variedad de síntomas o síndromes, pero también niveles de severidad y superposición de variadas manifestaciones clínicas. Hay otras características de un espectro diagnóstico. Los síntomas del espectro son parte del iceberg diagnóstico en muchas entidades, cuyas manifestaciones nucleares muestran solo el tip, o sea, la punta más superficial, debajo del cual se dan rasgos clínicos y temperamentales asociados, identificables solamente mediante entrevistas completas y profundas. O sea, un espectro es solamente un iceberg. No quiero desilusionar a muchos, pero evidentemente estamos en esa etapa. Para algunos investigadores, el espectro diagnóstico debe ser considerado como una expansión de la nosología actual, requiriendo, por tanto, instrumentos propios de evaluación y medida. Muy claro. Y los usos esenciales de un espectro diagnóstico serían mejoras en la entrevista, tratamiento, monitorización, empatía, adiestramiento e investigación. Es un elemento nuevo, pero básico en la preparación de todo clínico. Ahora bien, un breve recuento histórico del concepto de espectro diagnóstico incluye unos primeros intentos descriptivo-clasificatorios que en la historia registra más o menos 3.000 años antes de Cristo en Egipto. Eso hay que ser, llamémoslo así, objetivo en la evaluación de este recuento histórico. En Occidente se dan sistemas de clasificación con enfoques filosóficos diversos en Grecia, Roma, durante el Renacimiento y la Ilustración.
En tercer lugar, muy importante, resaltar la contribución de Emil Kraepelin en las últimas décadas del siglo XIX, con su síntesis de enfoques transversales, longitudinales y somáticos. Esto exige reconocer la contribución de Kraepelin. Se le considera el fundador de la psiquiatría moderna, con declaraciones claras de que la psiquiatría es una rama de la medicina, ¿no? Y que implica nosología, diagnósticos, codificaciones y, por supuesto, evaluaciones estadísticas de la psicopatología que se observa. Sabemos bien que él acuñó el término de demencia precoz, pero también señaló la existencia de factores genéticos en psiquiatría, al mismo tiempo que también es considerado el fundador de la psiquiatría cultural, porque él se trasladó de Europa al Asia para buscar y estudiar pacientes con, entre comillas, demencia precoz y concluir que la sintomatología y los síndromes agrupados con ella eran similares en dos regiones totalmente diferentes. O sea, la comparación en culturas distintas de una entidad clínica que él reconoció como establecida en ambas. También, por cierto, hay lo que se llama el credo neocrepeliniano, acuñado en primer término por Spitzer, el creador del DSM-3, que fue categóricamente e históricamente importante porque puso fin al DSM-1 y DSM-2 que tenían un fuerte predominio psicodinámico freudiano. El DSM-3 marcó la entrada de otros factores, incluida la fenomenología y la contribución de Kraepelin. Spitzer se consideró a sí mismo neocrepeliniano. Y este credo neocrepeliniano incluía un enfoque científico, biológico, el uso de sistemas estadísticos, críticas del conceptos psicoanalíticos y críticas de aquel entonces ya emergente antipsiquiatría. De manera que ustedes ven, la contribución del neocrepelinianismo es sumamente importante. En el siglo XX, ustedes ven los aportes psicodinámicos, ya lo señalé, biológico, ecológico, es decir, ambiental y sociocultural. Se va complicando el enfoque diagnóstico y esto da lugar directa o indirectamente a la aparición de los conceptos, del concepto de espectro diagnóstico. El recuento histórico del espectro continúa. El espectro resulta, lo he dicho, de deficiencias y limitaciones de los sistemas diagnósticos existentes. Plantea desafíos en la identificación de fenotipos, es decir, de cuadros clínicos, predisposiciones, rasgos, etiopatogénesis, tratamientos, etc. El conocimiento de un espectro diagnóstico trae consigo estos beneficios, ventajas, pero también puntos de trabajo y de diferentes enfoques al mismo tiempo. Aportes de la Escuela de Medicina de Pisa en Italia y de Pittsburgh en Estados Unidos son interesantes porque coinciden en el valor clínico de síntomas aislados y de baja severidad, prevención de estereotipos y simplificación de perfiles clínicos con una consideración realista de comorbilidades. Esto significa pues, que para la catalogación de espectros diagnósticos tenemos que poner juntos todas estas características, valor clínico de síntomas, severidad, etcétera, etcétera, y también de comorbilidades para no caer en el exceso
que el espectro diagnóstico significaría si abarca una gran variedad de comorbilidades. Simplemente se pierde la identificación apropiada de cada paciente individualmente. Hay un tercer slide con este breve recuento histórico para solamente compartir con ustedes lo hecho, por ejemplo, por el grupo de trabajo del DSM, de la Asociación Psiquiátrica Americana, el grupo de trabajo del cual he formado parte por casi 20 años. Este grupo conformó el llamado Grupo de Estudio de Espectros Diagnósticos el año 2002, es decir, antes de la publicación del DSM-5, el 2013. El DSM-5-TR, es decir, texto revisado, se publicó en 2022. Estamos hablando entonces de antes del DSM-5 puro. Y este grupo de trabajo fue instruido para examinar similaridades sintomatológicas y etiopatofisiologías vinculadas, ¿no? Es decir, para dar forma a potenciales espectros a ser diagnosticados. Este grupo seleccionó 11 factores de validación o validators o también en algunos casos los llamados marcadores biológicos, biomarkers, para investigar relaciones entre diversos trastornos, es decir, a base de comorbilidad, prevalencia familiar, ítems genéticos y o ambientales y antecedentes temperamentales compartidos. Anormalidades en el procesamiento cognitivo y emocional de cada paciente, sustratos neurales comunes, hemos visto parte de ello en la anterior presentación a cargo del doctor Rubio, y los biomarkers, etcétera, etcétera. Es decir, factores de validación para investigar relaciones entre diversos trastornos que probablemente pueden dar forma al espectro diagnóstico. Y finalmente, como resultado de estas indagaciones, se llega al ejemplo, llamémosle casi clásico de espectro, el espectro autista o autístico, y además nuevos grupos, ¿no?, de ensayo, de modelo dimensional, por ejemplo, en trastornos de personalidad, como ejemplos. Al hablar de espectro diagnóstico, hablamos de entidades genéricas abarcadas por el concepto y entidades específicas. ¿Cuáles son ellas? Las entidades genéricas, como ven, incluyen el espectro ansioso, el espectro depresivo, el espectro afectivo bipolar, el espectro esquizofrénico, espectro psicótico, diferente al esquizofrénico, y espectros internalizantes y externalizantes. Es una lista general, no voy a hablar de cada uno, sino de algunos pocos. Por ejemplo, el espectro ansioso. ¿Qué incluye el espectro ansioso? Incluye la ansiedad generalizada, la ansiedad social, trastorno de pánico, fobias, espectro obsesivo-compulsivo y personalidad evitativa, obsesivo-compulsiva y otras. Todo esto estaría incluido en el llamado espectro ansioso. El espectro afectivo o bipolar incluye el trastorno bipolar con sus fases típicas, el trastorno bipolar mixto o combinado, el trastorno bipolar tipo 2, que llamamos ciclotimia, la hipomanía como cuadro clínico único en determinados pacientes y, para muchos, un antecedente poderoso de bipolaridad o del espectro afectivo bipolar, la personalidad limítrofe.
Ese es el espectro ansioso. Hablemos brevemente del espectro esquizofrénico. Ustedes saben, en primer lugar, los 5 subtipos clásicos de esquizofrenia. Clásicos, desde la época de Kraepelin o Bleuler. Paranoide, catatónica, hebefrénica, crónica, indiferenciada y residual. Pero además, desde entonces se han incluido otras. Olvidaba la esquizofrenia simple. Ustedes han leído seguramente ese tipo de nomenclatura. Repito, simple, paranoide, catatónica, hebefrénica e indiferenciada crónica. Hay también la residual, hay la esquizofrenia pseudoneurótica, la esquizofrenia pseudopsicopática, etc. No voy a elaborar cada una de ellas, pero están incluidos. Además de estos 5 subtipos clásicos, tienen ustedes la catatonía, que ha sido objeto de estudios muy, muy específicos, la combinación de trastornos esquizofreniforme y psicótico breve, el trastorno esquizoafectivo, la personalidad esquizotípica o esquizoide y la llamada psicosis atípica. He hablado entonces de 2 ejemplos de las llamadas entidades genéricas. ¿Cuáles son las entidades específicas en el campo del espectro diagnóstico? Es decir, entidades más específicas, quién sabe, no sé si lo digo apropiadamente, más centradas, ¿no? Menos abundantes en cuanto a su contenido. Tienen ustedes el espectro autista, el espectro de despersonalización y desrealización, espectro obsesivo-compulsivo y el espectro de abuso de sustancias. El doctor Rubio no se ha referido a esto, pero evidentemente estoy seguro que está consciente de la posible presencia de un espectro de este tipo. Entonces, voy a hablar, yo sé que el tema está en el programa, pero muy rápidamente del llamado espectro autístico o autista. Vean ustedes, definido como un trastorno neurológico y del desarrollo que afecta las interacciones del paciente con otros en áreas de comunicación, aprendizaje y conducta. Los síntomas generalmente aparecen en los 2 primeros años de vida. Se llama espectro porque se observan amplias variaciones en cuanto a tipo y severidad de los síntomas. Tiene una ocurrencia universal. Ocurre en personas de todo género, toda raza, todo grupo étnico y condición socioeconómica. Es una entidad ciertamente universal. Y es un trastorno de por vida, aun cuando se reconoce que tratamientos y servicios pueden mejorar los síntomas y el funcionamiento cotidiano de los pacientes. En cuanto a signos y síntomas, en primer lugar, hay conductas de comunicación e interacción social. Incluyen coparticipación infrecuente, respuestas pobres o nulas, dificultades de ajuste, rostro inexpresivo, voz monótona, etcétera, etcétera. Hay conductas llamadas restrictivas y o repetitivas, ecolalia, preocupación intensa con leves cambios en la rutina diaria, hipersensibilidad a luces, sonidos o cambios de temperatura, interés duradero
en tópicos específicos, pero muchas veces intrascendentes. Estas son características muy importantes, típicas del llamado espectro autista. Y hay problemas de sueño e irritabilidad, además de, muy importante, cualidades positivas. Es decir, pacientes autistas, muchos de ellos tienen capacidad de aprender cosas en detalle y recordarlas por largo tiempo. Aprendizaje visual y auditivo intenso. Gran excelencia en matemáticas, ciencias, música y otras artes. Es importante como elementos positivos de una entidad que no es nada sencilla. Pasamos al espectro llamado despersonalización, desrealización. Incluye sentimientos, como ustedes ven, de irrealidad y desapego, alteración o pérdida de la percepción del mundo externo, cambios en la percepción del tamaño o la forma de los objetos y personas, otras personas, percibidas como muertas o robóticas. El espectro de despersonalización, en este caso, y desrealización. Hay una asociación egodistónica con estrés, fatiga, depresión, ansiedad, etc. Alteración súbita y transitoria de funciones normalmente integradoras de conciencia e identidad, adormecimiento emocional, falta de reciprocidad, vacío mental, vacilaciones atencionales. Sumamente complejo también. Y como espectro presentan signos suaves, síntomas de grado bajo, amplio rango de manifestaciones clínicas y subsindrómicas. El espectro llamado complejo de tipo estrés postraumático, también muy importante. Una exposición a historia de una exposición prolongada a eventos inescapables de horror, amenaza y sufrimiento. Memorias o imágenes vívidas, flashbacks, pesadillas, miedo, terror y una variedad de sensaciones físicas. Evitamiento deliberado de recuerdos de eventos, personas, conversaciones, actividades o lugares que pudieran causar la reaparición o acentuación de síntomas. Y además hay hipervigilancia, autoprotección constante, hay una disregulación afectiva marcada, síntomas disociativos, sentimientos de vergüenza, culpa o fracaso y, por supuesto, un intenso aislamiento social. Estamos entrando ya en la fase final mediante lo que llamo una discusión y comentarios relevantes en torno al concepto de espectro diagnóstico y los puntos que he señalado y su presencia en psiquiatría y salud mental. En primer lugar, en relación al concepto de espectro en enfermedades mentales, vean ustedes un origen multifactorial de cuadros clínicos en psiquiatría con una perspectiva sindrómica. Y nosotros sabemos la diferencia entre síndrome y síntomas, ¿no? Entonces, aquí hay una perspectiva sindrómica dominante. Luego, una relevancia del impacto diagnóstico clínico de síntomas leves o moderados, es decir, el fenómeno de subumbral, muy importante para tener en cuenta. En tercer lugar,
Como realidad clínica, el concepto de espectro implica una superposición de síntomas que dificultan diagnósticos claros y favorece un enfoque sindrómico, como lo he señalado. Un ejemplo típico es esta conjunción espectral de distimia, depresión unipolar, trastorno depresivo recurrente, depresión atípica, trastorno bipolar, ciclotimia, bipolar 2, bipolar 1, y no dejemos de lado el trastorno de personalidad limítrofe. Hay un efecto positivo del mismo fármaco en manifestaciones clínicas de diversas entidades diagnósticas. Esto es importante, es otra perspectiva, ya que la elaboración conceptual de un espectro proviene de estos elementos. De este modo, el espectro diagnóstico es depositario de una serie de aspectos complejos que justifican su presencia en el campo del diagnóstico psiquiátrico, generando dudas, sí, pero también observaciones nuevas o novedosas, tal como he tratado de señalar, con las consiguientes posibilidades de avance en la identificación del caso clínico. Por ejemplo, hablando del espectro esquizofrénico, hay considerables dudas en torno a si la presencia de factores de validación los hace converger hacia el mismo diagnóstico. Por ejemplo, esquizofrenia y trastorno bipolar psicótico, ¿pertenecen al mismo espectro? Son preguntas desafiantes. El trastorno esquizoafectivo en la frontera entre esquizofrenia y trastornos del ánimo. El rol de la personalidad esquizotípica, etc. La esquizotipia como dimensión de personalidad y factor predisponente de esquizofrenia para ser incluido en el espectro esquizofrénico. La esquizotipia, una relación entre medidas conductuales, cognitivas y de estructura y función cerebral. Hay también el modelo dimensional de esquizotipia que la vincula, como ya lo dije, con creatividad e inteligencia verbal, resaltando aspectos positivos del diagnóstico de espectro y rasgos dimensionales que lo caracterizan. Es una perspectiva, por lo tanto, diferente. ¿Cuáles son los beneficios y las desventajas del concepto de espectro diagnóstico? En cuanto a los beneficios, tenemos las posibilidades de una cobertura más amplia de numerosos cuadros clínicos. En segundo lugar, el reforzamiento de la dimensionalidad, ¿no?, como modalidad de enfoque clínico diagnóstico. Y ustedes saben, el concepto opuesto a dimensionalidad es la perspectiva categorial o categórica. De manera que el espectro favorece definitivamente el afronte dimensional. En tercer lugar, entraña una precisión diagnóstica más allá de comorbilidades inconducentes y de etiquetas poco útiles, como por ejemplo, esto hay en el DSM-5, cuadros no especificados de otra manera. Es un concepto totalmente pobre. De manera que se requiere el espectro implica una precisión diagnóstica mayor. El espectro hace posible también una mayor flexibilidad en la evaluación y el manejo de casos. Y también como un campo de creciente investigación básica y clínica. Estas son las ventajas, los beneficios. ¿Cuáles son las desventajas del concepto de espectro o de la vigencia del concepto de espectro? En primer lugar,
riesgos de un sobrediagnóstico o superdiagnóstico o variedad de diagnósticos y subsecuentes excesos en el uso de medicaciones. He dicho, la polifarmacia es un riesgo en el uso de espectro. En segundo lugar, la desventaja de negación de ventajas y méritos al enfoque categorial en el diagnóstico psiquiátrico. No estoy desechando el enfoque categorial. Lo ideal sería un enfoque mixto, categórico, dimensional, y ya se está trabajando en ese campo, especialmente para tanto la CIE 13 como DSM-5 TR, la posterior a esta, que no se sabe si va a ser DSM-6 o DSM-5.1. El punto es que se está examinando esta posibilidad de combinar el enfoque diagnóstico y el enfoque dimensional en el campo de trastornos de personalidad. Estemos atentos. El espectro es un argumento preferido de los adversarios del enfoque biológico en investigación y manejo clínico, ¿no? Aquellos que no les gusta el enfoque biológico critican el concepto de espectro y generan debates, discusiones, polémicas interminables. Dificultades en precisiones de clasificación diagnóstica para cobertura de seguros y manejo administrativo de casos. Es interesante. La cobertura de seguros, especialmente en Estados Unidos, no sé la realidad en Latinoamérica, pero el concepto de espectro, las compañías de seguros lo rechazarían rápidamente, en tanto que una entidad más o menos definida o bien definida de acuerdo a criterios puede ser cubierta. Luego hay la necesidad de instrumentos probados para su uso en proyectos de investigación, y esto aún no existe. Es una desventaja para la implementación del espectro diagnóstico. Quiero entonces casi finalizar con una enumeración de detalles importantes de lo que llamo una tarea continua en el campo del diagnóstico, del estudio y de la investigación en diagnóstico psiquiátrico en general, espectro diagnóstico como parte de él. En primer lugar, es importante evitar demoras en la incorporación de nuevas piezas de conocimiento científico relevante para actualizaciones periódicas del sistema. O sea, esto es una tarea continua que no se puede ni se debe detener. La estabilidad del diagnóstico promueve consistencia en práctica clínica e investigación, pero los avances, que ya digo son interminables, conducen a revisiones y actualizaciones periódicas. Es el curso de la ciencia, es el curso del conocimiento, es el curso de la epistemología. Eso continúa. Hay diversos tipos de contactos y propuestas, cambios de criterios existentes, adición o eliminación de categorías diagnósticas, correcciones y o aclaraciones. Este es otro fenómeno importante y en realidad inevitable en el sentido de los cambios cuando se mira al futuro. Y en ese sentido, las nuevas propuestas deben proveer evidencia sustancial de una mejor marcada validez, confiabilidad y utilidad clínica, sin que haya consecuencias deleterias en categorías ya existentes. La tarea continúa. Hay críticas al proceso de estudio del espectro diagnóstico, consumo de tiempo, costos, proliferación de diagnósticos, decisiones a menudo basadas en opiniones de expertos y no en datos científicos, intereses financieros de la APA. Eso es una acusación
sistemática, que la APA cambia el DSM cada cierto tiempo para acumular dólares. Todo esto son críticas al criterio, al estudio de diagnósticos psiquiátricos y al cambio de nosologías o clasificaciones, de lo cual el espectro forma parte, pero, como lo he tratado de mostrar, en niveles diferentes. Las nuevas propuestas en el campo del diagnóstico psiquiátrico deben evitar superposiciones con diagnósticos existentes, no ser mejor conceptualizadas como subtipos de estos y poseer una proporción daño-beneficio positiva. Es decir, que el beneficio sea mayor que los posibles o potenciales daños. Se requieren evidencias de sentido común en propuestas de correcciones o aclaraciones diagnósticas y en la demostración de factores antecedentes, concurrentes y predictivos de validación. Unas reflexiones finales que mejor las voy a pasar rápidamente porque probablemente me pasó el tiempo, pero permítanme enumerar las conclusiones a las que arribo luego de hablar de espectro diagnóstico. La formulación diagnóstica en psiquiatría no tiene lugar en un vacío ontológico, es decir, en un vacío de conocimiento. No, al contrario. Los cambios a lo largo del tiempo y de la historia están ligados a multitud de factores de ocurrencia simultánea. Los sistemas diagnósticos existentes muestran ventajas y desventajas que estimulan cambios periódicos. Un ejemplo son los espectros diagnósticos. Estos cambios son fomentados por la complejidad de toda enfermedad mental. Una nosología psiquiátrica multifactorial y multidimensional debe ser objeto de continuas investigaciones e innovaciones que capturen claramente la interacción de factores biológicos, psicológicos y socioculturales en el contexto de salud mental. Integración. La inteligencia artificial, no la he mencionado, pero estoy seguro que está presente aquí volando entre nosotros, y sus diversos componentes constituirán poderosos instrumentos de procesos diagnósticos en la medicina y psiquiatría del futuro. Eso no cabe duda. El uso de instrumentos, cuestionarios, escalas, probados y eficaces que permitan una sólida evaluación integral, más aún en casos de espectro diagnóstico, ha sido enfatizado varias veces. Es lo que dije al comienzo de la conferencia, la polémica, ¿no?, entre instrumentalismo y realismo científico. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál debe predominar? Mi respuesta personal es que ninguno debe predominar, ambos deben utilizarse igualmente. Se requiere una comunicación precisa e inmediata de factores o hallazgos diagnósticos al equipo deseablemente multidisciplinario de manejo. Muy importante. Manejo multidisciplinario. Debe haber un activo intercambio de información pertinente a nivel global, reiterando la necesidad de colaboración internacional sobre diagnóstico psiquiátrico, con énfasis en espectro diagnóstico y salud mental global. Usualmente, yo termino varias de mis conferencias o presentaciones con una cita de mi egregio maestro Honorio Delgado. Pero esta vez voy a citar a Karl Jaspers, el cual, dicho sea de paso, contribuyó a la formación de Honorio Delgado en su momento. El insigne creador y cultor de la fenomenología, Karl Jaspers, nos dice, y con esto deseo terminar: debemos fomentar una actitud alejada de ociosas teorizaciones dogmáticas, especulaciones o absolutismos de cualquier forma y enfatizar el papel clave de recrear la experiencia anómala del paciente a través de un proceso de empática actualización imaginativa y atención crítica
tanto al contenido como a la forma de la experiencia psicopatológica. Si los psiquiatras carecen de un nivel suficiente de sofisticación intelectual, si por ejemplo conocen solamente compendios de síntomas y cosas similares, su supuesta pericia de expertos sería solamente un pseudo conocimiento superficial, más dañino y subversivo para la práctica clínica que una total ignorancia. Muchísimas gracias.